Meme, me da muchísimo gusto saludarte. Gracias por tu consideración, por la oportunidad de poderme encontrar con todos tus seguidores y con tu amplia audiencia. Aquí estoy a tus órdenes, querida Meme. Pues, mi querida Manuel, un gusto platicar contigo. El caso de Marcelo Ebrard, yo te lo tengo que preguntar, ¿no consideras, no consideran en el equipo de simpatizantes o en algunos simpatizantes, tú particularmente, que lo que está pasando con Morena es pues el punto de quiebre? O sea, que lejos de hablar de unidad, están dando un mensaje equivocado. Pues mira, debo decirte que hay cosas muy interesantes que están pasando al interior del movimiento, que lo que nosotros hubiésemos querido es que esto se dirimiera al interior del Consejo Nacional de Morena, que había reglas claras que se fijaron en el Consejo Nacional de Morena, donde se estableció claramente que los aspirantes tendrían que hacer recorridos a lo largo y a lo ancho del país sin recibir apoyos de gobernadores, ni mucho menos de funcionarios del gobierno de México y también de ningún nivel de ejecutivo. En este tenor también hay que recordar que hubo ya algunos gobernadores que rompieron las reglas y que rebasaron el límite y apoyaron a Claudia. Esto se ha venido dando en diferentes partes del país. Hay presidentes municipales que están garantizando acarreos para llenarle los eventos. Y bueno, pues al final del día hay que decirlo que nosotros, los que simpatizamos con el proyecto de Marcelo desde hace ya un buen tiempo, hemos venido denunciando esta serie de situaciones que ponen en riesgo el proceso interno de Morena y también el proyecto de Nación de la Cuarta Transformación. Hay que recordar que Marcelo Ebrard fue el primero en denunciar que no había piso parejo, que no había igualdad de circunstancias, y le entregó una carta a Mario Delgado en Monterrey en diciembre pasado, donde le pedía cosas en específico, entre ellas el poder garantizar condiciones igualitarias, el tema de los debates, el tema de la metodología de la encuesta y también la separación de los cargos de cada uno de los aspirantes. Pues ha pasado ya el tiempo y debo decir que a pesar de que nosotros denunciamos en su momento ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, ante el Consejo Nacional de Morena y ante el propio partido, y que además entregamos evidencias de lo que nosotros hoy estamos denunciando de manera pública, pues tal pareciera que hicieron oídos sordos porque no escucharon estas denuncias, no le dieron secuencia, no le dieron seguimiento, y bueno, pues ahora no nos dejan otra que poder salir a la luz pública, de denunciarlo ante la opinión pública y además con la posibilidad de presentar estas denuncias ante el Instituto Nacional Electoral y por supuesto ante la Fiscalía General de la República, porque lo que Marcelo ha venido diciendo hace unos días en este anuncio que hizo de manera pública, pues es algo que tiene fundamento, porque además, pues las y los diputados que apoyamos su causa, que no es poca cosa, somos 80 diputados federales de Morena, 27 del Partido Verde Ecologista de México y 8 diputados federales del Partido del Trabajo, pues hemos venido recogiendo en diferentes distritos, en todos los estados de la República, esta serie de evidencias, de denuncias, de situaciones adversas, complejas, complicadas, donde los servidores de la nación se están entrometiendo, donde se están utilizando los padrones de los programas sociales de los beneficiarios para poder hacer mal uso de estos. Los servidores de la nación están entregando publicidad de la compañera Claudia y la verdad es que las denuncias que nosotros tenemos, las evidencias de verdad que no se cuantifican con los dedos de la mano, son muchísimas denuncias las que ya tenemos y que vamos a formalizar en próximos días ante las instancias correspondientes. De eso es de lo que se trata, de poder recomponer el proceso, de poder limpiar el proceso para poder prepararnos para enfrentar una encuesta donde no haya sesgos, donde sea transparente, donde sea verificable, donde no se obligue a la gente, donde la gente no se sienta de alguna manera influenciada por los servidores públicos que están apoyando a una de las aspirantes. Entonces creo que es puntual el llamado que estamos haciendo. Faltan 15 días para la celebración de la encuesta, pero es oportuno. Me parece que pues todo este tiempo hemos caminado en situaciones adversas y aún con todo esto Marcelo está a la cabeza, él está encabezando las encuestas serias, las que son precisas, las que no se equivocaron en el Estado de México y de lo que se trata es de cuidar nuestra ventaja. Nosotros tenemos la seguridad de que Marcelo
va a ganar la encuesta. Tenemos sondeos, tenemos encuestas internas, que estas no se publican y que también aquí yo aprovecho para desmentir cualquier situación, porque hay quienes dicen, no, es que la encuesta de Marcelo es rubrum. Pues la verdad es que no. Marcelo propuso al partido 2 casas encuestadoras, no puedo decir cuáles porque eso pondría en riesgo el proceso, pero la verdad es que no tiene nada que ver con Rubrum. Aún con todo eso, Rubrum pues es una casa encuestadora que sí acertó en el resultado del Estado de México. Hay que recordar que había casas encuestadoras que le daban una diferencia a la maestra Delfina de hasta 26 puntos de diferencia. El día de la elección la diferencia solamente fue de 8.3%, y bueno, pues quedaron en evidencia, quedaron al desnudo varias casas encuestadoras que no acertaron, que fallaron, que engañaron, y que evidentemente pues estas casas encuestadoras no pueden participar en el proceso para el levantamiento demoscópico de Morena. Entonces nosotros estamos proponiendo que se limpie esta situación y vamos a denunciar, porque de otra manera pues no vamos a lograr el objetivo, no estaríamos garantizando un proceso limpio, transparente, equitativo y sobre todo en igualdad de condiciones. Emanuel, tú tienes claro, ahorita platicaremos de las encuestas, pero tú tienes claro eh, quiénes son los servidores de la nación, quiénes han sido los gobernadores. Tú tienes claro en dónde se ha dado el acarreo, y también te pregunto si tú tienes claro si solamente ha sido con el tema de Claudia Sheinbaum o si se ha dado con, por ejemplo, Adán Augusto o con Noroña o con Monreal o con Velasco, etcétera. ¿Tienes claro puntualmente cuáles han sido estos acontecimientos, estas denuncias, estos hechos en particular? Sí, mira, solo por mencionarte algunas situaciones, debo decirte que, por ejemplo, bueno, pues yo estoy operando en el estado de Guanajuato, y en el estado de Guanajuato hemos detectado que hay servidores de la nación que operan de manera abierta, descarada. Yo en lo particular he enfrentado al delegado de programas, Mauricio Hernández, y le he cuestionado este tipo de situaciones. Hay otros compañeros que no necesariamente simpatizan con el compañero Marcelo Ebrard y que también han detectado que les han caído con las manos en la masa en la plena operación. Es más, algunos medios de comunicación también lo han documentado, medios de comunicación locales en Guanajuato, donde además hemos ya transparentado esta información porque la hemos verificado en la Secretaría de la Función Pública, en el portal de transparencia. Estas personas pues pertenecen a una estructura de la Secretaría del Bienestar, y además también pues tenemos un sinfín de denuncias de los propios servidores de la nación, también denuncias anónimas donde nos están informando de cómo los están obligando para que los servidores de la nación salgan a operar, a promocionar en favor de Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, pues cuando fue Claudia a Guanajuato recientemente, tanto a Irapuato como a Celaya, también quedó documentado y manifestado por medios de comunicación, no uno, fueron yo creo que al menos unos 8 medios de comunicación que documentaron el acarreo masivo. Por ejemplo, en el evento de Celaya, 85 camiones, y le preguntan a la gente, oye, ¿quién te invitó? ¿A qué vienes? La gente no sabía. Es algo vergonzoso. Decía, pues es que a mí me trajeron, a mí me ofrecieron 200 pesos. Yo vengo del sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social, yo soy del sindicato de los pensionados. Pues, a ver qué te ofrecieron, ¿no? Pues aquí tengo mi torta, mi frutzi. Yo vine de tal municipio, y la gente daba una relatoría de lo que estaba sucediendo. Había gente que no sabía, había gente pagada, y había gente también que recibía beneficios de los programas sociales. Entonces esto pues me parece muy grave, porque uno de los acuerdos en los que se estableció es de que estos recorridos se iban a hacer de frente a la ciudadanía, de frente al pueblo, a ras de piso. Cada uno de los aspirantes tenía como límite gastar 5 millones de pesos, y lamentablemente hay varios de los aspirantes que ya rebasaron esta cantidad, porque es evidente que la gente no llega sola. A ver, a la gente se le obliga, a la gente se le paga, a la gente se le condiciona para poder asistir a estos eventos. Ni modo que los camiones en los que llegan, pues qué casualidad que llegan muy organizados, llegan en un solo punto, y además pues la gente sabe la hora y a dónde tiene que estar. Pues es evidentemente que esto no corresponde a una participación voluntaria. Aquí hay participación operativa, corporativa,
donde los funcionarios están operando a través de sus estructuras. Entonces, pues esto pasó en Celaya, pasó en Irapuato. Ahora también hemos dejado de manifiesto que no solamente la Secretaría del Bienestar, sino también Profeco, que también lo demostramos, donde hay servidores públicos al cargo de esta dependencia, que además también revisados en el portal de transparencia, pues que están operando de día, de tarde, de noche a favor de Claudia, que están utilizando sus programas de capacitación para los talleres que ellos le dan a la gente en las comunidades, en las colonias, y que ahí es donde entregan el periódico, donde entregan la publicidad de Claudia Sheinbaum y además condicionan a las personas. Yo tengo toda esta serie de evidencias, solamente por mencionar el estado de Guanajuato. Por ejemplo, se me viene a la mente que hace algunas semanas entregaron fertilizante a nombre de Claudia Sheinbaum y además les obligaron a los beneficiarios a asistir a un evento porque si no, no les daban el fertilizante. Todo esto está documentado y esto solamente sería la punta del iceberg de lo que está pasando en varios estados de la República. Ahora, el tema de lo que a mí me consta es el tema de la Secretaría del Bienestar. Esto no quiere decir que los demás aspirantes no estén movilizando. También hemos visto eventos grandes, por ejemplo, del compañero Adán Augusto, masivos, donde sí evidentemente hay acarreo, donde la gente pues no llega sola, si no la llevas, si no la movilizas, si no la acarreas. Pero yo creo que la operación se está dando claramente en el equipo de Claudia, porque además el propio Adán lo denunció en Tamaulipas, por ejemplo, él se enfrentó a esta situación y lo denunció de manera pública, donde la Secretaría del Bienestar, a través del subdelegado de programas, estaba entregando despensas, estaba movilizando a la gente, estaba utilizando esta estructura de la Secretaría del Bienestar, es decir, estas denuncias no son aisladas, ya se han venido dando en varios lugares del país, nada más que pues ahora salen a la luz pública en una mayor magnitud, porque quien lo hace es quien aspira a ser el coordinador de los comités de la Cuarta Transformación y además es el puntero de las preferencias electorales al interior del proceso interno de Morena y pues claro que todo el mundo se alarma, se espanta, evidentemente pues claro que Marcelo no va a permitir que esto llegue a su punto final y que además nos enfrentemos a un proceso interno de Morena en estas condiciones. Por eso Marcelo ha sido claro que deben de sacar las manos, que se deben de abstener y debo decirte que en estos últimos días hemos observado en varios estados que se ha arreciado la operación de las brigadas, de los servidores de la nación, de las estructuras, porque pues están intensificando. Mira, si no fuera así, de que Marcelo va a la cabeza, pues indudablemente ni les preocupaba. Pero bueno, están haciendo una operación porque lo que quieren es alcanzarle en la ventaja que Marcelo trae y saben que pues, la tienen muy complicada. Sin embargo, pues ellos se están moviendo en cada uno de los estados. Insisto, nosotros tenemos todo documentado, lo vamos a presentar a la autoridad electoral posiblemente el próximo lunes y debo decir que pues no es el dicho de Marcelo, es el dicho de las y los legisladores que estamos en el territorio, que conocemos de cerca a la gente, que la gente nos denuncia, nos dice, nos habla, nos informa de lo que se está dando en el territorio y claro que nosotros le hemos transmitido a Marcelo, además de otros compañeros y compañeras que apoyan en varios estados de la República que han estado documentando esta serie de evidencias. Ahora, esto no quiere decir que el gobierno de México esté operando en su totalidad a favor de Claudia. Esto particularmente lo decimos de algunas dependencias, porque hay algo muy grave. Mira, al presidente le dicen que todo está bien y por eso el presidente sale y dice, me han informado que mis funcionarios están bien, están trabajando bien, están haciendo bien las cosas. Yo digo que los funcionarios que le están mal informando al presidente deberían de decirle lo que está pasando en los estados, porque le están mintiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador de lo que se quejó tantos años cuando él fue candidato, de los excesos del PRIAN, de cómo el neoliberalismo operaba a través de la imposición de candidaturas, desde el despilfarro de recursos, del acarreo desmedido de personas, de la entrega de programas, es algo que hoy lamentablemente se está dando al interior de nuestro movimiento y lo que nosotros estamos haciendo las y los diputados es llamar la atención, es decirle, presidente López Obrador,
sí se están manipulando los programas, sí se están condicionando los programas, sí hay una operación de ciertas dependencias a favor de una de las corcholatas. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Nosotros estamos en Morena, estamos colaborando con el presidente López Obrador. Nunca le hemos regateado nada al presidente López Obrador. Hemos votado cada una de las reformas. Estamos comprometidos con el proyecto de la Cuarta Transformación y tanto le aprendimos al presidente López Obrador que en su calidad de candidato en sus 3 campañas se la pasó denunciando esta serie de irregularidades que el día de hoy estamos siguiendo su claro ejemplo. Emanuel, ahorita decías algo que quiero hacer esta pregunta. Mencionabas que se ven muy claros los acarreos por los camiones, la organización, que llegan todos como muy ordenados. Yo te preguntaría, ¿cuál es la diferencia de esa movilización con las movilizaciones del AMLO Fest, por ejemplo? Yo he estado ahí y yo he visto cómo llegan los camiones organizados y cómo llegan la gente. Y yo he reportado que hay 2 tipos de movilización. La que se organizan los ciudadanos, en donde ellos contratan el camión, en donde ellos pagan, hacen como su cooperacha. Y evidentemente también hay políticos que pagan el camión para que la gente pueda asistir. Entonces, lo que te quiero preguntar es cuál es la diferencia. O sea, si me estarías diciendo que entonces eh, en los AMLOFest hay acarreados, algo que pues muchos, incluso ustedes han cuestionado. Mira, a mí en diferentes momentos me han preguntado, por ejemplo, cuando han venido compañeras y compañeros a la Ciudad de México, a las diferentes concentraciones en el Zócalo, en las marchas, de que cómo se financia el tema de la gente que viene. Y yo lo he dicho de manera clara. Eh, yo soy diputado federal de un distrito, que es el Distrito 13, con cabecera en Valle de Santiago, que es un distrito obradorista, es un distrito que la gente quiere, ama profundamente al presidente López Obrador. Y cuando se llega a este tipo de situaciones, la gente me dice, oye, pues queremos ir. Es más, no me cuesta ni trabajo organizar. Me dice la gente, oye, queremos participar. Oye, ¿nos puedes apoyar? Claro que los puedo apoyar. Y entonces yo pago, yo ayudo, yo colaboro, yo participo, yo coopero. Pero me parece que sí hay una diferencia abismal. Primero, porque no estamos hablando del presidente López Obrador, estamos hablando de los aspirantes y ninguno se le compara al presidente Andrés Manuel López Obrador. Es más, será muy difícil que alguien, cualquiera que sea, pueda repetir la hazaña que el presidente López Obrador hizo en el 2018. Y entonces, pues sí resulta de llamar la atención el que este acarreo se dé en el contexto de que la gente no sabe en lo que está participando, o que haya denuncias o que haya manifestaciones de personas que dicen, pues es que a mí me dijeron que tenía que venir, los del sindicato. Entonces esa es la gran diferencia. La gente que ha venido al Zócalo de la Ciudad de México es gente que está convencida, que ama al presidente López Obrador, que cree en el proyecto. Y la diferencia con la gente que se acarrea en el contexto de estos recorridos es gente que no sabe ni a lo que está participando. Y yo veo muy difícil que esta gente que no sabe en lo que está participando, pues que se le pueda convencer en el momento. Más bien creo yo que sí se le está condicionando a la gente para que participe. Entonces esa es la diferencia entre un proyecto y otro. Esa es la diferencia entre un acarreo donde se le está poniendo de por medio la dádiva, el programa social o el condicionamiento, y por otro lado la gente que viene de manera voluntaria en las diferentes participaciones que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo capitalino. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que ninguno puede lograr lo que el presidente ha logrado. Creo que sí es un fenómeno. Vaya, con todo respeto lo digo, pero creo que la vara se la está dejando muy alta a todos. Es correcto. Entonces, pues eso sí es algo que reconozco ampliamente. Pero aquí lo que quiero preguntar también es, ¿no consideras que, mira, quiero partir esto en dos, ¿no sería muy ingenuo pensar que la gente que acude a los meetings o a estas asambleas no sabe a lo que va en estos tiempos? O sea, cuando el propio presidente dice en la mañanera que a la gente ya no se le engaña, que a la gente ya no hay manera en que le des a tole con el dedo porque ya están más vivos, ¿no realmente consideran que se están viendo, o que si este es, sé que no es el único argumento, me diste otros, pero si este es uno de los argumentos en donde te pregunto, ¿tú fuiste a preguntarle a la gente
o solamente te llegó la denuncia como de oídas? Porque el tema es, no es muy ingenuo considerar que la gente no sabe a lo que va, teniendo en cuenta lo visible que ha sido este proceso por el propio presidente. Y no sería entonces, esta es la otra, un acto soberbio de Marcelo Ebrard, honestamente, decir que esto es entre él y Claudia, cuando hay otros 5 que están haciendo su luchita y que al menos lo que es Claudia y Adán son los que más llenan eventos sin minimizar a Noroña. ¿No es también un poco soberbio de Ebrard decir es entre ella y yo? O sea, entonces, ¿en dónde queda el proceso? ¿En dónde quedan todos los demás? O sea, son 5, son 6 los que están compitiendo en general. O sea, digo, no, hasta pareciera que es novato y Marcelo no es novato. Marcelo quiere una larga carrera política. Por eso es que muchos tenemos esta duda. Pues mira, todo está fríamente calculado. Yo debo decírtelo, Marcelo es un hombre con mucha capacidad, con toda la trayectoria, tiene 43 años de su vida preparándose para ser el presidente de México. Y la verdad es que lo que hoy está pasando, evidentemente, pues a todos nos ha puesto en alerta a ver este tipo de situaciones que se han venido dando, se dan desde hace mucho tiempo. Y, por ejemplo, en mi caso, que además yo soy muy entrón, soy muy aguerrido y además no me doblo, soy muy extrovertido y no soy nada agachón. Por ejemplo, pues hace algunas semanas, cuando la compañera Claudia asistió a un evento a Irapuato, Guanajuato, yo les caí a uno de los camiones que movilizaron de una comunidad de Salamanca. Y ahí tengo el video y hasta lo publiqué, nada más que pues evidentemente no había alcanzado esta magnitud de denuncia a nivel nacional. Y claro que les caí, les pregunté a la gente, oye, ¿a dónde vas? Pues la gente no sabía, la gente, es más, hasta le estaban pidiendo hasta copia de la credencial a la gente que estaba participando en esta movilización. Ahí una de las movilizadoras, pues trató de maquillar el tema. Pues sí, era un claro acarreo, había lonches, había bebidas, pues la gente no sabía bien realmente a lo que iba ni a lo que estaba participando. Luego te voy a pasar el video, pero es importante decir que sí nos consta de lo que está pasando en los estados, pero también es importante reconocer la labor periodística de los medios de comunicación que hacen en los estados. A veces no tienen tanta fama como la fama que tiene Meme Yamel, que tiene alcances millonarios a nivel nacional e internacional, pero a nivel local a veces no le ponen mucha atención a los portales, a las páginas, a los medios locales, y ellos documentan muchas cosas porque ellos mismos le preguntan a la gente. Es más, yo dije hace unos días, mira, sin necesidad de que hayamos mandado gente a cuidar el evento, los mismos medios de comunicación dieron cuenta de lo que pasó en el evento de Celaya, Guanajuato, 85 camiones de un acarreo masivo que la gente en su gran mayoría no sabía a lo que iba, no sabía a lo que asistía. Era un evento corporativista, era un evento clientelar, era un evento donde se condicionaba a las personas para poder asistir y eso también está documentado claramente. Entonces, pues no se puede poner en tela de juicio a un medio de comunicación. Digo, cuando hay un medio de comunicación a lo mejor podría quedar en tela de juicio, pero cuando ya son varios medios de comunicación que documentan lo mismo, pues me parece que es una tendencia, es un patrón que se repite en cada una de las ciudades. Y luego te vas a otra ciudad y revisas los portales que cubren esa zona y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Pues claro que eso ocasiona molestia por parte de Marcelo. Ahora, lo que tú comentas de que si es una actitud soberbia, pues no, yo creo que no, mira, hay que decirlo de manera clara. Hay compañeros que si bien es cierto están participando, la realidad es que no tienen posibilidades de poder lograr. No vayamos a decir que el compañero Manuel Velasco pues, tiene todas las posibilidades de ganar. Pues no, evidentemente que no, eso está fuera de lugar. Yo creo que ha sido claro que la tendencia y las diferentes encuestas, aunque estas sean manipulables, aunque estas encuestas, si tú quieres, y como así la hemos llamado, sean sesgadas y que no cumplan con los requerimientos establecidos, que además muchas de ellas, pues está ya demostrado que recibieron contratos en el gobierno de la Ciudad de México,
pues al final del día han puesto a dos punteros, a Claudia y a Marcelo, y esta es parte de, pues es una estrategia. Al final del día, aquí está en juego dos proyectos. Por un lado, el proyecto que representa Claudia, que es un proyecto que logra continuar con todo lo garantizado por el presidente López Obrador sin sufrir un solo cambio, así es como ella lo ha mencionado. Y por otro lado, sí hay otro proyecto que es la continuidad con cambio, que el presidente López Obrador también ha insistido muchísimo. Y ese es el que abandera Marcelo. Marcelo dice que tenemos que continuar con la política pública que ha resultado muy exitosa de la Cuarta Transformación, los programas sociales, las becas, las pensiones, eso tiene que continuar, pero donde no hemos logrado incidir por los temas de corrupción que nos dejaron los pasados gobiernos, ahí tenemos que ponerle un toque, tenemos que hacer algo diferente, particularmente en consolidar el sistema de salud, el tema de seguridad, en la que es cierto que le hemos quedado a deber hacia los mexicanos, que esto es producto de las políticas neoliberales que nos dejó Felipe Calderón y que nos dejó también Enrique Peña Nieto, pero tenemos que hacer algo, es decir, no podemos continuar todo como si todo estuviera normal, sí tenemos que modificar algunas cosas y ese es el proyecto que Marcelo está encabezando. Entonces, es un proyecto que garantiza lo que Claudia hizo en la Ciudad de México, diría yo, es la réplica de lo que ella hizo y estaría haciendo. Y por otro lado, lo que hizo Andrés Manuel, pero además cómo complementó Marcelo Ebrard las políticas de Andrés Manuel López Obrador en la continuidad al frente del gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Entonces son dos proyectos que se conjuntan, los dos son de la Cuarta Transformación, pero tienen visiones totalmente diferentes. Entonces por eso Marcelo ha insistido, aquí hay de dos, o es Claudia o es Marcelo. Entonces creo que sí, eso es importante, es parte de una estrategia. El presidente López Obrador también en su momento lo hizo cuando fue candidato a la presidencia de México en las dos o tres ocasiones que participó. Él dijo, aquí la competencia está en su momento entre el PRD y el PAN. Y hay otro que ya no ni figura en las encuestas, que en aquel momento era el PRI. Entonces, pues es una parte de una estrategia para que la gente visibilice que solamente hay de dos sopas, o es Claudia o es Marcelo. Justo por eso te lo decía, porque recordando lo que decía el presidente, evidentemente estamos hablando de un contexto distinto. Yo no recuerdo haber escuchado al presidente, corrígeme igual y me equivoco, decir es Marcelo o soy yo, porque, y recordemos que estaban en las encuestas, hubo una encuesta donde Marcelo estuvo muy cerca y eran puntos de diferencia. Esa es justo la encuesta que Marcelo menciona mucho, la última. Entonces, vaya, por eso te lo digo, no recuerdo al presidente haber dicho, escucharlo decir eso, pero no se trata de compararlos con el presidente. Yo creo que hacer campaña con el nombre del presidente pues no es suficiente para llenar los zapatos que podría dejar en el gobierno. Pero mi punto es ese. No entonces parece una declaración de guerra. O sea, Manuel, neta, sí, de coates, de compas. Se supone que había un acuerdo de unidad y que todos iban a ir por Viva México y la paz y la armonía y todo unidos y que no iban a entrar en confrontaciones. Sé que Marcelo quería debate, también lo quería Noroña. Yo soy fan de los debates, pero pues es que esto ya raya en un fuego amigo, bien dice Ebrard, fuego amigo. Entonces por eso te pregunto, porque ¿qué pasaría si entonces no es Claudia y entonces es Adán? Va a ser, Brad va a sacar esa mano yo, o sea, esa es la pregunta que te doy, porque pareciera que esto es contra Claudia, como se siente así. ¿No es así? ¿O solo dan la impresión de que es así? ¿O está fríamente calculado? Mira, primero debo decirte a lo primero que me planteas en relación a que si es Marcelo o si es Andrés, hay que recordar que pues, solamente eran los dos competidores en aquel proceso inédito de a finales del 2011, es decir, era un contexto totalmente diferente. A lo que yo hago alusión es a una campaña constitucional donde está la participación de los demás partidos políticos y esta es una estrategia al final del día que ayuda porque posiblemente haya gente que simpatiza con algún proyecto donde no hay muchas preferencias, donde la gente sabe que ese perfil no va a avanzar y que aunque quisiera, pues al final del día saben que no le va a dar, entonces pues es evidente que lo que Marcelo hace es tratar de capitalizar lo que traigan los demás compañeros y decirle a la gente, a ver,
pues aquí están dos proyectos punteros, tú elige cuál, es uno o es otro. Entonces creo que es una parte de una estrategia que Marcelo está jugando, no es de ninguna manera soberbia, más bien creo que es una posición clara de lo que se viene y de cómo podríamos garantizar la posibilidad de una encuesta donde no quede la menor duda de que quien gana es quien lleva la mayor ventaja y la mayor preferencia. Es de lo que estamos hablando, es de lo que se trata. Ahora bien, es importante también destacar que lo que nosotros estamos planteando es la posibilidad de cuidar el método. Nosotros creemos firmemente que Marcelo va a ganar la encuesta y de lo que se trata también es de que la encuesta sea verificable, que la encuesta sea transparentada, que la encuesta sea muy bien cuidada por todos los que participan para que refleje el resultado de la preferencia electoral, electiva o la preferencia del pueblo, en pocas palabras. Entonces creo que nosotros estamos centrados en ese tema. Lo que nosotros estamos garantizando con estas denuncias es pues, atar de manos a quien el día de hoy está operando de manera abierta a favor de la compañera Claudia. Ahora, hablamos de unidad, claro que hablamos de unidad, pero la unidad se garantiza cuando hay piso parejo, cuando los funcionarios no se intrometen, cuando los funcionarios se mantienen al margen, cuando las cosas se hacen bien, cuando no hay exceso de gasto en recursos, cuando se hace de frente a la ciudadanía. Mira, Marcelo, claro que en diferentes momentos quienes apoyamos el proyecto de Marcelo, le hemos ofrecido a Marcelo, oye Marcelo, pues ¿por qué no hacemos un evento masivo, multitudinario en los estados? Tenemos la capacidad, tenemos la oportunidad de poder ayudar. Y él nos ha dicho, a ver, no caigamos en esas tentaciones, seamos prudentes, cuidemos el proceso, cuidemos el proyecto, no podemos ser iguales. Entonces, sería desmedido. Claro que Marcelo tendría la capacidad para hacer eventos como los que hace Claudia o eventos como los que hace Adán Augusto, pero no lo ha hecho porque está cuidando el proyecto. Entonces, esto también tiene que ver mucho con las reglas a las que se comprometieron en el Consejo Nacional de Morena y justamente hay quienes no han respetado estas posturas, estas propuestas, estos acuerdos, no los han respetado. Mira, apenas resultó el acuerdo y ahí estaba el gobernador de Oaxaca favoreciendo a Claudia. Y luego también Laida sale a dar declaraciones contra Marcelo y sale a enaltecer el trabajo de Claudia. Pues claro, pues evidentemente son del mismo grupo, son del mismo equipo, y a pesar de que hubo advertencias de que no se metieran, pues lo hicieron. Ahí está el hijo del gobernador de Tamaulipas, operando a favor de Claudia, un integrante directo, un familiar directo, apoyando a Claudia. Entonces, pues, a ver, ¿a quién queremos engañar? A ver, la gente ya no puede ser engañada, la gente ya está muy despierta y yo sé que a este canal lo sigue un amplio auditorio de gente obradorista, de gente que simpatiza con el presidente Andrés Manuel López Obrador y claro que sabe de lo que yo le estoy hablando. La gente sabe que esto que hoy está ocurriendo al interior del proceso de Morena es algo que pasó en su momento en el 2012, que pasó en el 2006, que pasó en el 2018, en algún momento frente al PAN y luego frente al PRI. Y de eso se quejó tanto el presidente López Obrador y hoy estamos cayendo en las mismas prácticas. Entonces, definitivamente eso no abona a la unidad. Entonces, ¿de qué se trataría? De que Marcelo aparcere estas situaciones de corrupción, porque sí es corrupción, lo debo decir de manera clara. Insisto, el presidente Andrés Manuel tiene todo el respeto, toda la admiración del equipo de Marcelo Ebrard. Nosotros apoyamos al presidente López Obrador en todo, pero a quienes no apoyamos es a quienes están manipulando los programas, quienes le están engañando y mintiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador y están metiendo las manos en el proceso interno de Morena. Manuel, dos preguntas. Te agradezco mucho que te conectaras con nosotros y platiques con la audiencia. Esta primera, ¿qué opinión tienes sobre lo que pasa con Movimiento Ciudadano? ¿No? Antes de que entraras ponía este video en donde Marcelo descartaba otra vez irse a Movimiento Ciudadano, pero pues hay un par de simpatizantes de Marcelo que en redes han expresado que si no es él, o se van con Xochitl o se van con Movimiento Ciudadano. Y particularmente Jorge Álvarez Maynés
no se les adelantó Jorge Álvarez Maynés con la denuncia al instituto. Si ustedes ya tenían todas estas pruebas, ¿por qué no las presentaron antes ante el instituto? ¿O a qué se esperaron? ¿O las presentaron? ¿O qué es lo que pasó? Pues mira, tenemos una oposición muy rapaz, una oposición que está cuidando y vigilando todo. Es natural, es una oposición que está jugando su juego. Y la verdad es que la oposición no le perdona nada al gobierno, ni mucho menos a Marcelo. Y no es la primera vez que Maines denuncia a Marcelo, ya en algunos otros momentos ha denunciado a Marcelo, ha denunciado a varios de los integrantes que apoyamos a Marcelo. Por ejemplo, pues a mí me han iniciado alrededor de unos 9 procedimientos por apoyar a Marcelo. Varios de ellos han sido por parte de la gente de Movimiento Ciudadano, en lo particular de Maines. Y me parece que lo que Maines está haciendo, pues únicamente es documentar lo mismo que ellos se pudieran encontrar en la calle, lo mismo que ellos observan en medios de comunicación, lo mismo que ellos recogen de las denuncias que se hacen en las diferentes redes, plataformas digitales. Eso es lo que ellos están haciendo. Entonces, claro que están aprovechándose de la situación para hacerse notar. Ahora, el día de hoy, Marcelo fue al INE a pagar una multa de 10,000 pesos, porque el propio Maines pues, lo denunció a Marcelo. Entonces, ¿no les parece acaso de que hay que no hay un razonamiento lógico? Porque, a ver, hay quienes aseguran y dicen, no, pues es que Marcelo se va a ir a Movimiento Ciudadano. Eso es lo que quisieran muchos, a los que les afecta que Marcelo esté en el movimiento, porque saben que Marcelo les va a ganar la encuesta y ellos quisieran que les dejaran libre el camino para poder avanzar, pero Marcelo no se va a ir de Morena. Marcelo está en Morena. Marcelo ha venido acompañando al presidente López Obrador desde hace muchísimos años, cuando fue su sucesor al frente del gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Marcelo fue leal a su compromiso, cumplió en todo lo empeñado con el presidente López Obrador, le dio continuidad a todo y nunca desconoció al presidente López Obrador. Por el contrario, impulsó y apoyó su proyecto. Entonces, me parece que está fuera de lugar las acusaciones de Noroña. Me parece vergonzoso, es lamentable lo que el compañero ha venido sosteniendo, porque además debo decir que estos 80 diputados federales que apoyamos a Marcelo, tan solo de Morena, pues impulsamos con gran fuerza para que Noroña fuera considerado en la encuesta. Es más, cuando fue considerado en la encuesta, después de sus lamentos, de sus manotazos que dio porque el presidente no lo reconocía en la mañanera, pues nosotros lo celebramos con mucho gusto, su incorporación y su participación en la encuesta, porque el compañero Noroña ha luchado toda su vida también y ha ayudado muchísimo al presidente López Obrador, y era justo que se le reconociera participando en la encuesta. Y como para que hoy el compañero salga a demeritar la participación de Marcelo y además asegure de que se va a ir a Movimiento Ciudadano, eso está fuera de lugar. Marcelo ya dejó en claro que él no va a irse de Morena, que vamos a estar aquí en Morena y que además vamos a estar para celebrar el triunfo de Marcelo en la encuesta, y además vamos a consolidar a la Cuarta Transformación. De eso es de lo que se trata, de defender nuestro proyecto, de aclarar todo este tipo de guerra sucia. Hoy no solamente hay que cuidarnos de la gente de Claudia, sino también ahora de la gente de Adán. Qué lamentable, porque además nosotros documentamos una serie de cadenas, sobre todo pautado en redes sociales, donde la gente de Claudia que apoya, que replica, que retuitea, que comenta, que reacciona a las publicaciones de Claudia de forma positiva, por otro lado estaban pagando publicidad en contra de Marcelo, de su esposa, de su familia, de los integrantes de su equipo de trabajo. Millones de pesos fueron invertidos. Esta carpeta se entregó a la dirigencia nacional. Todo está documentado. Pues, ¿cómo no vamos a estar molestos? Pues claro que hay guerra sucia que no se había dicho de manera clara, hoy se está anunciando, y claro que esto es para poder garantizar la equidad en la contienda interna de Morena. Entonces, no consideras, bueno, ya me platicaste lo de Movimiento Ciudadano, pero particularmente no se les adelantó con lo de la denuncia o estaban esperando que la dirigencia reaccionara o que ellos la presentaran ante el instituto. Te voy a decir una cosa, Meme, mira, nosotros habíamos cuidado las formas justamente porque hay argumentos que dicen, ay, pero es que, bueno, antes teníamos a Lorenzo y teníamos a Ciro y no podíamos ir a denunciar porque ya sabíamos que había un Instituto Nacional Electoral que tenía dados cargados, que era
como darles carnita. Ahora tenemos un instituto que sí está haciendo su trabajo, que está trabajando en lo que se debe. Y cuando nosotros hicimos estas denuncias, las hicimos al interior del partido, así como para decir, la ropa sucia se lava en casa. Hicimos la denuncia ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, ante el Consejo Nacional, ante la dirigencia, y la verdad es que por pruebas no paramos, ¿eh? Entregamos legajos de mucha información donde dejamos de manifiesto cada una de estas pruebas y bueno, pues no pasó nada, o sea, no se detuvo, los servidores de la nación siguieron operando, las estructuras siguieron adelante, entonces, claro, Mario Delgado hizo un llamado a la mesura, a que el pueblo los iba a juzgar de su mal actuar, a que teníamos que ser prudentes, responsables, a guardar la unidad, pero pues esto definitivamente no abona a la unidad, por el contrario, perjudica severamente el proyecto de nación. Nosotros no estamos denunciando esto para perjudicar el proyecto de nación, sino más bien estamos tratando de limpiar, de enderezar, de que las cosas se hagan bien y que no se ponga en tela de juicio a Morena ni al movimiento, sino todo lo contrario, que la gente esté convencida, que la gente salga a participar de manera libre en esta encuesta que se va a desarrollar a lo largo y a lo ancho del país y que de alguna manera la gente participe sin intimidaciones, sin coacción, libre, y que la gente sepa reconocer también cuando hay una presión de parte de algún funcionario del gobierno de México. Mira, la estructura del gobierno de México es impresionantemente grande, entonces yo creo que es imposible que el presidente se dé cuenta de todo lo que ocurre abajo. Lo que está ocurriendo abajo es que hay sinvergüenzas que no le están informando al presidente, que están cuidando sus intereses personales, que saben que si pudiera, en su caso, transitar un proyecto como el de Claudia, pues ahí ya garantizarían su hueso o sus 3 o 6 años más al frente de esa institución. A eso es lo que se comprometieron, a darle resultados en los distritos electorales y en los estados a fin de que fueran considerados en el próximo proyecto. Y yo digo que pues eso ni siquiera debería de ser porque el presidente López Obrador ya prohibió tajantemente, contundentemente, que los funcionarios no se pueden meter con el tema del partido, hay una prohibición, pero además también hay una sanción, porque además esto ya se convirtió en un delito, y eso es lo que nosotros vamos a formalizar en próximos días, que los funcionarios que se metan en el proceso electoral, que sean castigados con pena de cárcel, porque ya es un delito, los legisladores lo convertimos en delito, y me parece muy oportuno entonces hacer un llamado a quienes sean servidores de la nación, que no se dejen intimidar, que Marcelo Ebrard va a continuar con los programas, que va a continuar con el proyecto de nación del presidente López Obrador, que necesitamos de gente valiente que siga denunciando este tipo de irregularidades y que el problema no es con los servidores de la nación, el problema es con los jefes de los servidores de la nación que los están obligando, que los están orillando a generar este tipo de prácticas. Afortunadamente hay servidores de la nación que nos han denunciado esto y la verdad hay algunos que tienen miedo y nos dicen, oye, pues no lo publiques, no evidencies que fui yo. Hay otros que sí de manera muy valiente lo han dicho y bueno, pues nosotros estamos listos para seguir documentando estas denuncias y seguramente este próximo fin de semana se sumarán todavía más denuncias que abonarán a esta situación jurídica que tendría que enfrentar el equipo de la compañera Claudia. En este momento ya sabemos que ya salieron las 4 casas encuestadoras. ¿Están conformes con los resultados de las casas encuestadoras? Están ya se va a firmar un acuerdo ya de que van a respetar el resultado, etcétera, o todavía hay inconformidad por las casas encuestadoras que fueron Mira, sorteadas. ayer fue una jornada larga al interior del partido, la Comisión Nacional de Encuestas, pues tuvo una jornada un tanto adversa, complicada, porque hay que recordar que Malu Micher fue muy insistente en que las casas encuestadoras que serían seleccionadas tendrían que ser casas encuestadoras que gozaran de toda la credibilidad y que no fueran cuestionadas ni que éstas hubieran participado en los pasados procesos electorales donde fallaron gravemente. Esto lo comentaron previo al sorteo de las casas encuestadoras, todos los presentes, quienes estaban ahí, y había una prohibición tajante como acuerdo del Consejo Nacional de Morena, donde se les dijo a los aspirantes que propusieran 2 casas encuestadoras que no estuvieran señaladas por haber fallado.
pues aún con todo esto, algunos de ellos no hicieron caso y propusieron casas encuestas que sí estaban señaladas, sobre todo en el proceso electoral del Estado de México. Aún con todo eso y en la rebatinga, en la discusión, se llevó a cabo el proceso de sorteo de la selección para las 4 casas encuestadoras. Y debo decir que quedó una lista en un orden de prelación. Si bien es cierto, van a participar 4, estas no, de ninguna manera quiere decir que ya en automático serán las 4 que van a avanzar. Aparentemente sí, pero debo decir que si de estas 4 que quedaron seleccionadas, alguna de ellas o algunas incumple con los requisitos, como por ejemplo la capacidad técnica que pudieran tener, la credibilidad, la confianza, la trayectoria, pues evidentemente estas quedarían descartadas y entonces se recorrería la lista, es decir, ya no quedarían las 4 primeros, sino las que vienen abajo. Entonces, pues creo que ese es parte de un mecanismo de transparencia, de generar confianza, de que todo el mundo esté de acuerdo. Hay que recordar que el día de ayer, después de la reunión, Arturo Ávila, que es el representante de Adán Augusto, pues tampoco estaba conforme y firmó bajo protesta, decir verdad, porque además también detectó que había ahí 2 casas encuestadoras que no cumplían con los requisitos. También lo hizo Malú, lo hizo Alejandro Díaz Durán, el representante de Monreal. Y pues bueno, cuando ya hay 2 o 3 compañeros que no están conformes, quiere decir que las cosas no están tan bien. Digo, los compañeros Manuel Velasco y la compañera Claudia, pues ellos no, sus representantes no argumentaron cosa alguna porque justamente fueron ellos quienes propusieron estas casas encuestadoras que están siendo objetadas o que fueron objetadas el día de ayer. Yo creo que al paso de las horas, pues se ha ido recomponiendo el tema. Hay que recordar que el representante de Monreal se dio el lugar, o más bien el lugar que ya ocupaba su casa encuestadora para cedérsela a Marcelo, y aparentemente en estos momentos está representado en estas encuestas tanto Marcelo como Manuel Velasco, como Claudia y como Adán Augusto. Tendríamos que revisar si de estas casas encuestadoras que ya quedaron en esta lista, pues verdaderamente están cumpliendo con los requisitos establecidos por la propia convocatoria y por los acuerdos del Consejo Nacional. Pero creo que todo esto se podría dirimir en próximas horas, es decir, creo yo que sí hay condiciones para poder llevar a cabo la encuesta. Faltan 15 días para el inicio del levantamiento, pero me parece que pues, el partido va a seguir agotando el diálogo con los representantes de los aspirantes y creo que después de tanto dialogar, creo que tendrán que llegar a buenos acuerdos para poder avanzar en un proceso democrático, transparente y equitativo. Emanuel, te agradezco mucho que vinieras a platicar con la audiencia y que nos respondieras esto. Ya sabes que esta es tu casa. Muchísimas gracias, Meme, te agradezco todo. Ya sabes que todas las veces que me invites, siempre encantadísimo. Te felicito por tu larga trayectoria, tu profesionalismo, tu entrega, tu empeño de informar todos los días a una gran audiencia que además es muy exigente y que está muy al pendiente de todo lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias y muy buenas noches y muy buen fin de semana a todas y a todos. Gracias. Nos estamos viendo. Un abrazo. Muchas gracias. Buenas noches.